Ok. Entonces, jóvenes, aquí tenemos un programa que se llama NetBeans. Esta también es una interfaz gráfica de usuario, pero es una interfaz gráfica de usuario un poquito más avanzada. Este programa, nosotros, los ingenieros o licenciados en informática, lo utilizamos para programar bajo un lenguaje de programación que se llama Java, ¿sí? El lenguaje de programación se llama Java, sin embargo, el programa que nosotros utilizamos para usar este lenguaje de programación se llama NetBeans. Entre otros programas, existe uno que se llama Eclipse. Eclipse es un programa que gestiona un lenguaje de programación Java, pero está más orientado para la programación de aplicaciones en el sistema operativo Android. Entonces, ahorita yo tengo un proyectito abierto que se llama consultorio. Este consultorio, pues, consta de varias visiones. En este caso, me voy a ir al mainframe, que sería como la vista principal. Y esta vista principal contiene todas las ventanas que van a controlar mi base de datos. En este caso, si ustedes se fijan, una vez que yo ejecuto este programa, aquí me aparece una etiqueta de desconectado. Esa etiqueta de desconectado hace referencia a que precisamente la base de datos no pudo encontrarse, por lo tanto, el sistema no se conectó a la base de datos, ¿sí? Este programa se conecta directamente a una base de datos para poder controlar todo lo que tiene que ver con el paciente, su registro, su modificación, su eliminación y todo lo que tiene que ver con los diagnósticos. En este caso, paciente, fecha, modificar y eliminar. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer un ingeniero en sistemas para que un sistema sea totalmente personalizable hacia una base de datos? Primero, tengo que tener creada la base de datos. En este caso, ¿dónde puedo crear la base de datos? Pues ya vimos que lo podemos hacer a través de la GUI NetBeans o a través de, de mi, de mi línea de comandos que están viendo aquí en la pantalla. Entonces, lo que vamos a hacer es precisamente lo siguiente. Vamos a darle, ¿sí? Sobre un script que yo ya había creado. Hagan de cuenta que este es todo el script de mi base de datos. Entonces, esta base de datos la voy a llevar directamente al servidor de mi, pues de mi base, pues de mi SQL, pues, al servidor de mi base de datos. Entonces, lo que estoy haciendo es, si yo aquí nada más tengo B de agencia, B de CDN, B de Game Planet, Information Schema, MySQL, Passwords, Performance Schema, PR1C, Práctica y SIS. Lo que voy a hacer es crear la base de datos que está registrada con este sistema. Y lo voy a hacer a través de un respaldo que yo tenía. Si ustedes se fijan, aquí existe la línea de Create Table Pacientes, su ID principal, su campo nombre, campo sexo, campo edad, la llave primaria y el engine InnoDB. Y después paso a la tabla de pacientes, ¿sí? La tabla de diagnósticos con su ID, su fecha, su diagnóstico, su tratamiento y su paciente. Hagan de cuenta pues que estamos haciendo la base de datos. Entonces, aquí lo que voy a hacer es, ok, la iba a pegar, pero ya en automático creó la base de datos. Al momento de yo darle Show Databases, voy a verificar que la base de datos no se creó. Práctica PR1C, Performance, Passwords, MySQL, no se creó. Entonces, lo que vamos a hacer es crearla paso por paso. Ok, entonces, la base de datos se llama... es que... consultorio. Se llama consultorio. Ok, vamos a crearlo. Entonces, vamos a decir, show, create, data, base, create database
consultorio. Ok, ya está. Entonces, una vez que ya estamos dentro de una base de datos, ahora sí la voy a usar. Usar consultorio. Y entonces probablemente por eso no me creó las tablas. ¿Por qué? Porque la base de datos no existía. Vamos a intentarlo. Ok. Use consultorio. Show tables. Y con esto voy a verificar si el script sí sirvió. Ahí está. Diagnósticos y pacientes. Describe diagnósticos. Ahí están sus tablas y describe pacientes. Ahí están sus tablas. Vamos a verificar si las tablas ya contienen datos. Eso lo logramos con un select asterisco from diagnósticos. No tiene. La búsqueda está vacía. Ahora vamos a verificar si la de pacientes tiene algún dato. Tampoco tiene, está vacía. Entonces, la base de datos hasta aquí ya está dentro de mi servidor, ¿sí? Porque tú te preguntarás, oye, profe, pues si tú hiciste esa base de datos en tu computadora, ¿por qué no la tienes? Porque el MySQL lo he desinstalado y lo he instalado muchísimas veces, aparte de que mi computadora ha estado sujeta pues a formateos. Entonces los servidores y los avances o proyectos anteriores pues se eliminan, ¿sí? Para eso es importante manejar la interfaz gráfica y crear al menos un script o un respaldo de la base de datos. Entonces, ya tengo en mi servidor, ya tengo esa base de datos. Ahora, lo que yo tengo que hacer es lo siguiente. Este script ya lo puedo soltar. Ahora aquí, como los parámetros cambiaron, lo que tengo que hacer es, entonces yo cambiar parámetros dentro pues dentro de mi programa. ¿Por qué? Porque, como les comento, pues todos los parámetros cambiaron, inclusive la contraseña cambió. Entonces lo que voy a hacer es, voy a configurar mi programa donde se supone que yo me conecto a la base de datos. Este archivito que yo estoy seleccionando es el archivito correspondiente a lo que sería el mensaje de conectado, desconectado que les había mostrado desde el inicio de la clase. Si ustedes se fijan, a pesar de que no es igual que Workbench, yo también aquí del lado derecho tengo todos los componentes que puedo bajar para dibujar mi canvas y poder dibujar una interfaz del usuario. Y a partir de esa interfaz, el usuario pues pueda interactuar, pues, ¿sí? Me voy a ir a Source, pero permítanme un poquito. Voy a detener la presentación porque tengo mi contraseña real y no vaya siendo el diablo. Entonces, aquí en Source, ok, a ver. Mm, estoy cambiando las contraseñas, ¿eh? Permítanme, por favor.
Ahorita todavía hay que checar que el driver de conexión lo tenga disponible en esta computadora. Ok, independientemente de la contraseña. Vuelvo a compartir pantalla. Me avisan cuando la pantalla ya esté disponible para ustedes. Ya. Muy bien. Entonces, les comentaba, esta ventanita es la que va a hacer conexión directamente con la base de datos, ¿sí? Aquí me tiene que indicar si realmente se conectó o está desconectado. Vamos nuevamente a ejecutar este programa y vamos a verificar que se pueda conectar con la base de datos. Ok, me dice que la contraseña no es correcta. Mm, a ver, voy a verificar que sí sea la contraseña que puse. MySQL. Sí, sí es. Aquí el detalle es que probablemente Workbench. Vamos a verificar el usuario. Si no, ya les voy a dejar ver mi contraseña, hombre. Ahorita estoy abriendo Workbench. Porque quiero ver que el usuario sí sigue siendo root. Sí, root 33306. Aquí tienes el JDBC. Ah, ya sé qué va a hacer. CMD. ¿Qué está? Ahorita estoy haciendo pruebas, ¿eh? Porque el sistema no se logra conectar con la base de datos.
Desconectado. Kachinsha driver. Consultorio. Los puertos no los chequé. Localhost 3306. Localhost 3306. Root MySQL 80. Bueno, vamos a buscar un poquito de documentación. Es por problemas de la librería.
Bueno, para que no se quede sin ningún sentido esta clase, porque no puedo conectarla con la base de datos, habría que checar alguna parte de la librería que tiene que ver con MySQL que esté desactualizada o algo. El detalle aquí está en que, por ejemplo, a través de este sistema, yo voy ejecutando poco a poco, de acuerdo a la intención pues, que tiene nuestro programa, que en este caso, en cuanto aparece esta parte, luego utilizo la instrucción use consultorio. Déjenme hacer un poquito más grande la letra para que ustedes la alcancen a apreciar. Ok, aquí ya está la letra un poquito más grande. Ustedes se fijan que aquí, por ejemplo, está la instrucción use consultorio. Entonces, cuando el programita inicia, de manera automática lo que hace es ejecutar todas estas líneas de código y en el momento en que llegamos a ejecutar un statement, lo que nosotros conocemos como un statement, entonces aquí nos estamos conectando de manera directa a la base de datos, es decir, a toda esta parte, ¿sí? Entonces, de ahí lo que hacemos es cargar todos los datos. En este caso, me cargaría este combo con todos los pacientes que yo tengo registrados. ¿Cómo le hago para hacer eso? Utilizo una búsqueda a través de la ficha select, ¿sí? Solamente ocupo el nombre, por eso no le pongo el asterisco. Y entonces, a través de select, nombre, desde la tabla pacientes los ordeno de forma ascendente. Entonces, esta es otra instrucción, ¿sí? Que se utiliza dentro de la base de datos para nosotros seleccionar solamente todos los pacientes, pero el atributo nada más nombre, ¿sí? Entonces, ¿cómo le hago yo también para registrar pues un usuario? En ese caso, para registrar el usuario, yo lo que tengo que ir es a paciente en el módulo de registrar. Entonces, yo tengo que crear una ventanita aparte donde el registro se va a llevar solamente como nombre, edad y sexo. Entonces, dentro de su código fuente, lo que yo voy a hacer es nuevamente me conecto a esa base de datos, ¿sí? Nuevamente utilizo la base de datos consultorio, pero en este caso me voy directamente a la tabla de pacientes. Y aquí, a través de estas líneas de código, déjenme bajarlas. A través de esas líneas de código es donde yo estoy mandando la instrucción del insert, donde yo estoy mandando que lo que yo registre aquí y lo que yo registre aquí y lo que yo registre aquí, entonces se vayan directamente a esta variable, a esta variable y a esta variable. Y eso es lo que a través de la instrucción insert se manda directamente acá, ¿sí? Y se almacena.
Entonces, es así como un sistema poco a poco va desmenuzando la estructura SQL para que entre todos los códigos que el propio programa contiene, sepa qué es lo que tiene que hacer y cuándo lo tiene que hacer, ¿sí? En este caso, si ustedes se fijan, el programa está preparado también para mandarte un mensaje que te dice el registro fue exitoso, ¿sí? ¿Qué es lo que se va a insertar o qué es lo que yo voy a guardar en mi base de datos? Pues precisamente lo que yo coloco como nombre, como sexo, como edad, pero esos parámetros los estoy tomando sobre lo que algún capturista o el que utiliza la computadora captura en estos espacios, ¿sí? No me salió la clase como yo quería porque no pude conectar el programa a la base de datos. Voy a seguir checando cómo conectar este programa a la base de datos porque sí quiero, sí me gustaría muchísimo que vean el programa en funcionamiento para que en el momento en que yo use el programa sin necesidad de meterme a la línea de comandos, vean cómo la base de datos se va llenando y cómo se van mostrando estas partes, pues ya en un sistema informático totalmente funcional. Entonces, jóvenes, pues hasta aquí llegaríamos en la clase del día de hoy. Este, solamente era una clase demostrativa y en este caso, pues continuamos la siguiente clase. Sale, profe.